Bueno, pues les doy una cordial bienvenida a nuestro evento de ética y desarrollo. Estamos muy contentos de contar con la participación de nuestros invitados e invitadas, también los participantes y toda su participación activa. Y le agradecemos especialmente a la Universidad Católica de Chile, a la Universidad Católica de Colombia, a la Universidad de los Andes y a las redes de profesores de ética, profesores e investigadores en ética que han organizado este evento, el Congreso Agenda Ética y Desarrollo Sostenible. En nuestra mesa vamos a ocuparnos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. Este objetivo es el que se fija y toma atención en cuanto a la reducción de las desigualdades. Bueno, pues hay mucho que decir al respecto y afortunadamente aquí están los expertos. Yo simplemente señalaría que parte de la definición o de la preocupación respecto a este problema social es que en la actualidad todavía hay una distribución muy problemática de los recursos, algo así como que el 10% de la población cuenta con excesivos recursos y el pues 40% se encuentra en precariedad. Y creo que esto es uno de los problemas que nos corresponde conversar, discutir desde la academia, investigar mecanismos para mejorar y para sensibilizar a nuestros estudiantes y a la comunidad académica al respecto. Para empezar a conversar sobre este tema, nos acompaña el profesor Jovino Pizzi. Él es periodista, es doctor en filosofía por la Universidad Jaume I de Castellón en España, es profesor de la Universidad Federal de Pelotas. Sus investigaciones se centran especialmente en el área de filosofía contemporánea, con énfasis en la ética, ética del discurso y en éticas aplicadas. El profesor Pizzi es autor de libros como Ética del discurso, La racionalidad ético-comunicativa, El contenido moral de la acción comunicativa, Ética y éticas aplicadas, La reconfiguración del ámbito moral, Ética y responsabilidad social, El mundo de la vida, Husserl y Habermas. Y hoy nos acompañará con una ponencia titulada Las éticas aplicadas y los pactos nefastos. Yo le voy a dar la palabra al profesor y en cuanto se esté acabando el tiempo voy a volver a activar mi cámara para hacerle saber que su tiempo está por terminar. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenido, profesor, y adelante. Perdona, tu micrófono está apagado. Perdona. Gracias, Ángela. Encantado conocerte. Veo ahí también el Pablo Martínez, Jacqueline, los tres que estamos aquí apuntados para algunas discusiones. Más que todo, para mí es un placer volver a este seminario. Agradecer también a Mauricio Casanova y los demás del grupo, de las universidades que componen este pool que comandan y organizan este seminario. Evidentemente, cuando hablamos de éticas aplicadas, podemos hablar de un montón de cosas, de una serie de aspectos, tanto en el nivel de fundamentación, el nivel de aplicación, y tratar también de aspectos vinculados à realidad. Este panel sobre la reducción de las desigualdades me parece importante señalar un aspecto para empezar de cómo los grupos maliciosos consiguen el poder y consiguen determinar las decisiones en nuestros países. Yo llamo esto de un overlapping malicious, o sea, pactos entre grupos que se organizan dentro de nuestros países y se organizan internacionalmente
se articulan dentro de los partidos políticos, dentro de las universidades, de diferentes entidades o asociaciones, para promover un discurso de odio, promocionar, promocionar enfrentamientos que al final de todo trata de desechar todos los derechos sociales, trata de desechar e impedir incluso los derechos humanos y conseguir el poder para entonces buscar apenas solamente sus intereses particulares. O sea, nosotros hemos estudiado bastante filosofía, ciencias sociales, pero poco a poco nos hemos dado cuenta, principalmente a partir de los últimos 20 años, de que hay grupos con intenciones maliciosas, grupos que sembran enfrentamientos y que generan patologías sociales profundas que al final y al cabo van dando lugar a desigualdades, tanto en el sentido económico como en el sentido étnico, racial, como en otros aspectos. O sea, el telón de fondo de las éticas aplicadas nos remiten y nos exigen estudiar y profundizar los artificios de discursos que no tienen ningún compromiso con la verdad, ningún compromiso con la justicia y tampoco nada de compromiso con el diálogo constructivo. O sea, el horizonte multifacético y multidimensional. Nosotros estamos viendo que hay buenas razones para justificar la diversidad, como por ejemplo, el multiculturalismo, la interculturalidad, la heterogeneidad, el multilingüismo, etc. Pero en parte o gran parte de estos discursos hoy parecen venir contaminados, o algunos de ellos contaminados por pactos maliciosos vinculados a las hostilidades, cuyos mecanismos se apoyan siempre en manejos e intrigas, a veces siniestras. O sea, o que nosotros estamos mirando un poco desde las éticas aplicadas en la cuestión de la desigualdad, que hay muchos grupos, instituciones, entidades, intelectuales, profesores, estudiantes, bastante preocupados con la justicia social, con el buen vivir, con el reconocimiento, la equidad, etc. Pero, por otro lado, nos damos cuenta también de que grupos condenan los derechos humanos, los derechos sociales, la libertad, o sea, grupos mafiosos de saboteadores que no pasan de trueques que favorecen honores, recompensas y favores a sus signatarios. Como que algo ligado a usurpadores del poder, no en el sentido reconstructivo, en el sentido de la justicia, pero usurpadores del poder que se articulan y mantienen el control nefasto del poder de las instituciones, destrozando la confianza entre las gentes y destrozando también la idea esperanzadora de un mundo mejor, de más justicia, de más distribución, de menos desigualdades. Entonces, algunos grupos aparecen ligados a negacionistas, a otras formas de radicalismos,
volcados permanentemente a sembrar divisiones y criminalizar los derechos sociales, los movimientos reivindicativos o, entonces, y al mismo tiempo, excluyendo grupos étnicos y sociales, ideológicos o políticos. Esos grupos creen en la idea de una limpieza social, o sea, de quitar la suciedad o inmundicia relacionada a los principios y valores de justicia y de solidaridad. Trago un poco un ejemplo brasileño de que cómo vivimos hoy día, la idea de que hemos salido de una dictadura de más de 20 años, de 21 años. Hemos tenido en 1988 una constitución social con todos los derechos, pero si miramos los datos de desigualdad, los datos siguen los mismos de los años 50, 60, 70, cuando habíamos dictadura. Después, en los 80, 90, cuando pasamos al proceso de redemocratización, y ahora. Y hago una comparación de estos datos de desigualdad que suena un poco malo. O sea, nosotros vivimos hoy en Brasil divididos entre los que cobran hasta R$1.000 por día y algunos grupos que cobran R$1.000 al mes. O sea, los resultados de esta desigualdad ponen en evidencia un modelo excluyente y por eso mismo irracional. En términos de sueldos, nos acercamos a las cifras de los R$1.000. R$1.000 hoy equivale a 150, un poco más de dólares, ¿no? Ya $200, pongamos eso. O sea, una gran mayoría de la gente cobra cuando consigue un sueldo mensual de R$1.000, mientras una pequeña minoría del estrato social más alto cobra R$1.000 o más al día. Esos datos reflejan exactamente un proyecto de sociedad brasileña que durante la última mitad del siglo pasado se consolida y perpetúa hasta hoy día. O sea, un proyecto que sostiene la pobreza, la esclavitud y la exclusión. Entonces, claro, un equívoco, y hay que repensarlo, ha sido entender nosotros que la redemocratización significaba más justicia, menos desigualdad, más equidad, más solidaridad. Y eso ha sido el gran proyecto de la Constitución brasileña de 1988. Pero no ha sido así. La referencia entonces son R$1.000 hacia arriba o al día, y en este círculo se mueven sectores de los militares, del judiciario, profesionales liberales, algunos médicos, abogados, por ejemplo, además de otros estamentos de trabajadores del Estado, jueces, que tienen este sueldo superior a R$1.000 por día, en cuanto la mayoría de la gente cobra R$1.000 o menos cuando consigue. ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos a eso haciendo no solo cuentas, pero identificando también que hay grupos preocupados solamente en sus intereses particulares, grupos en nivel nacional y grupos con pactos internacionales, como dice Adela Cortina, filósofa de Valencia, como si fuera un pueblo de demonios. Y la pregunta es, ¿cómo estos grupos han conseguido, esos grupos de pactos maliciosos, han conseguido asumir el poder, mantenerse en el poder y conseguir definir políticas en contra de la mayoría de la gente? Políticas que siembran el miedo, el odio, de una cultura, de un ethos irracional,
con sentimientos de venganza, misóginos, grupos de odio, grupos de terror, y que llega al punto de establecer, como dice Erich Fromm, una necrofilia, un placer por la muerte, un placer por la desgracia del otro, tener el placer de ver gran parte de la población en la desgracia y sostenerse en el poder. Entonces, es un poco esta idea de que hay una hostilidad, hay un discurso de odio, de discriminación y de violencia de algunos grupos que pactan, sea con narcotraficantes, con grupos inmobiliarios, con jueces, con terratenientes del agrobusiness y otros grupos más, que simplemente están preocupados en sus intereses particulares, en sus intereses propios, en contra toda la población. Y así venden la idea que buscan justicia, que terminan con la discriminación, pero por detrás, por la frente, por arriba, por todos los lados, transforman la política en una necropolítica en contra la mayoría de la población, en contra los intereses de toda la población, de toda la gente, y discriminan todas estas políticas afirmativas, políticas de derechos humanos, políticas laborales, con los derechos laborales, políticas, y hacen una cosa de que rompen con la idea de un convivir hospitalario, de un convivir de buena gente, un convivir hacia adelante, un convivir que sea hospitalario y digno para toda la gente. Yo creo que las éticas aplicadas nos permiten entender y exigen de nosotros estudiar a fondo cómo se articulan esos pactos, cómo esta gente se articula desde principios maliciosos y transforman la política en una necropolítica. O sea, nosotros hemos estado durante mucho tiempo entusiasmados, animados y esperanzosos con el poder de las éticas aplicadas. Y eso hay que seguir, hay que continuar. No podemos abandonar la idea de que las éticas aplicadas es una herramienta potente, muy potente, para transformar a la sociedad y disminuir las desigualdades, sea en el campo institucional, en la vida práctica, en todos los ámbitos de las éticas aplicadas. Pero tenemos también el deber de estudiar y aclarar todos esos movimientos en contra de las éticas aplicadas, en contra de una filosofía práctica, en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos laborales y otros, en contra de los derechos de los pueblos, de todas las etnias, y ahí seguimos. Y también la cuestión ecológica. Estudiar esto, determinar, identificar los grupos, cómo ellos se articulan, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, que ya tenemos claro algunas cosas. Valores que es el odio, la discriminación, la violencia, la misoginia. Ángela, veo que ya estoy en el límite, ¿no? Pero un poco era esta idea, insistir de que las éticas aplicadas exigen de nosotros profundizar aún más las exigencias y los principios hacia el bien vivir, hacia la igualdad de la gente en el sentido económico, político, ético y reconocimiento, etc. Pero nos queda también un quehacer, nos queda también un trabajo para identificar cómo grupos maliciosos establecen pactos en contra de la sociedad, en contra de todos. Yo creo que eso son apenas algunas ideas para después hacer un debate y profundizar
el diálogo entre todas y entre todos nosotros y nosotras que estamos aquí. Es eso, Ángela, te agradezco la oportunidad. Gracias a los organizadores del evento, a las universidades y a ti también por estar aquí en este momento y conocerte. Profesor Pizzi, gracias a usted. Sus ideas son muy provocadoras y yo cumplo la incómoda función de ser policía, interrumpirlo. Bueno, retomamos, pues dejamos ahí sonando unas ideas muy interesantes que usted nos deja, como las tareas que tiene la ética aplicada, pues frente a esta desigualdad que todos, que es tan latente y que todos causamos. Muchas gracias, profesor, por compartir su presentación. Voy a darle la palabra a continuación a la profesora Jacqueline Yonditud Zamora. Me parece que ella prefiere que la llamen Jackie, por lo que he visto en sus correos y demás. Bienvenida, profesora. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia. Es doctora en Derecho Público. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, en el que cultiva las líneas de investigación de ética y derecho al desarrollo, derecho a la educación superior y corrupción, y derecho a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, identidad sexual y expresión de género. La profesora nos va a compartir una ponencia titulada Agenda Post-COVID para la reducción de las desigualdades. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias, Ángela, por la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a pasar en una presentación, vamos a decir, por 3 puntos. Primero, para el caso de que nos acompañaran personas muy jóvenes o estudiantes de pregrado, sería como una introducción al objetivo de reducción de las desigualdades. En un segundo momento, hablar sobre lo que se empieza a tener como evidencia sobre los efectos de COVID en el tema de la desigualdad. Y después, pues algunas líneas muy generales acerca de cómo, desde mi perspectiva, deberíamos ver este objetivo una vez que superemos el tema de la pandemia. Para eso he preparado un pequeño texto, pues ajustado al tiempo del que dispongo, que espero, así como acabamos de escuchar al profesor Pizzi, que tengamos la oportunidad de discutir o de comentar en su momento. Pero bueno, básicamente, como muchos sabemos, bueno, el objetivo 10 de la Agenda 2030 lo que hace es busca reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Por ello, vamos a decir que promueve reducir la desigualdad causada por diferentes motivos, como el sexo, la edad, las condiciones de discapacidad, raza, etnia o religión. Entre algunas de sus metas están el incrementar el ingreso del 40% más pobre de la población mundial. Busca también promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad en resultados entre las personas. También busca, por supuesto, adoptar políticas, sobre todo fiscales, de protección social para lograr una mayor igualdad, entre otras metas. Pero bueno, este objetivo, vamos a decir que es un objetivo que tiene que verse como transversal a los diferentes objetivos de desarrollo sustentable. Es un objetivo que atraviesa otros como el dar fin a la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente y las ciudades y comunidades sostenibles. Por fuerza tendríamos que pensar en este objetivo pensando en todos estos que acabo de decir. Pero bueno, algo que habría que decir es que para el momento de la redacción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo ya era sumamente desigual. Por ejemplo, las estimaciones sobre el crecimiento de la desigualdad mundial entre 1980 y 2016 apuntaban a que el 1% de las personas con mayores ingresos a escala global recibieron el doble de ingresos que el 50% de las personas más pobres del planeta.
aun cuando estas últimas habían experimentado tasas de crecimiento importantes durante ese periodo, en el cual también la clase media global se contrajo de forma significativa en todo el mundo. Antes de la pandemia, más de 3,000 millones de personas carecían de acceso a atención médica. 3/4 partes de las y los trabajadores no contaban con mecanismos de protección social como el seguro de desempleo o la licencia por enfermedad, y más de la mitad contaba con trabajos precarios en los países de renta baja y de renta media baja. La crisis del coronavirus ha evidenciado y ha exacerbado las desigualdades ya existentes y ha agravado la pobreza en el mundo. De acuerdo con las primeras aproximaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es probable que la pandemia del COVID-19 pase a la historia como la primera vez que la desigualdad aumentó al mismo tiempo en prácticamente todos los países del mundo. La magnitud del incremento de la desigualdad y la velocidad con la que este avance dependerá de la acción de los gobiernos. Según el Banco Mundial, si estos permiten un incremento de la desigualdad de 2 puntos porcentuales al año, en 2030 habrá 501 millones de personas más que vivan con menos de $5,5 al día, y el número de personas que vivan por debajo del umbral de la pobreza será mayor que antes de la crisis. Por el contrario, si los gobiernos adoptan medidas para reducir la desigualdad en un 2% cada año, la pobreza podría volver al nivel previo de la pandemia en 3 años. La pandemia ha probado diversos hechos. Entre estos, primero, la ineficiencia de los sistemas de salud privados y el abandono de los sistemas de salud público en muchos países del mundo. Insuficiencia de hospitales, camas, respiradores, personal de salud, etc. También ha demostrado la enorme desigualdad en los servicios de salud por razones de origen racial, étnico, migratorio y por condición económica. Diversas estadísticas apuntan a la sobrerepresentación en las muertes por COVID de personas pobres, afrodescendientes y de pueblos originarios. Segundo, la insuficiencia de las inversiones públicas en la mayoría de los países del mundo para la investigación sobre enfermedades epidémicas, pese a que por lo menos desde 2006 se dieron a conocer estudios que anunciaban la probabilidad de una pandemia. Tercer punto que ha demostrado el COVID, la ausencia o la falta de cobertura social frente a la pandemia sobre todo de los sectores más vulnerables. Cuarto, la precariedad del empleo y de los medios de vida, sobre todo de trabajadores del sector informal, mayoritariamente conformado por indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, muchas de las cuales durante la pandemia se vieron privadas de cualquier medio de subsistencia. Quinto, también nos demostró la desigualdad, la profunda desigualdad en el campo educativo. En 2020, más de 180 países cerraron sus centros educativos y en el peor momento de la pandemia, 1.700 millones de estudiantes dejaron de ir a la escuela. La pandemia privó a los niños de los países más pobres de casi 4 meses de escolarización frente a las 6 semanas de los países de renta alta. En América Latina y el Caribe, solo el 30% de las y los niños de familias pobres tienen acceso a una computadora, frente al 95% de las familias ricas. Millones de niños y jóvenes en el mundo han abandonado la escuela para no volver, porque se han integrado al campo de trabajo, porque han tenido que ayudar a los padres, porque no cuentan con los medios tecnológicos para continuar con su educación. Finalmente, vale la pena destacar que entre marzo y diciembre de 2020,
La fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo aumentó en 540,000 millones de dólares, al mismo tiempo que cientos de millones de personas perdían sus empleos y se enfrentaban al hambre y la pobreza extrema como consecuencia del COVID-19. En América Latina y el Caribe, la riqueza de los más ricos aumentó entre marzo y julio de 2020 en un 17%, unos 48,000 millones de dólares, cantidad 5 veces mayor a lo requerido para evitar que 12,4 millones de personas cayeran en la pobreza extrema en la región durante al menos un año. La pandemia ha hecho patente y ha exacerbado las diversas desigualdades que atraviesan el sistema económico global. Un sistema que se nutre de una opresión estructural que contribuye a que una pequeña élite global prospere, mientras cientos de millones de seres humanos pertenecientes a grupos histórica y sistemáticamente excluidos tienen grandes dificultades para sobrevivir. La desigualdad económica extrema es fruto de un sistema económico basado en la explotación y en hábitos de consumo insostenibles, que hunden sus raíces en una visión profundamente deshumanizadora de acumulación de ingresos, riquezas y privilegios, depredadora del medio ambiente y que está acelerando la crisis climática. Como ha demostrado Piketty, la concentración del capital es una constante histórica del capitalismo y es uno de los orígenes de la desigualdad. La tendencia global de la distribución de la riqueza, ahora agravada por la pandemia, expresa un retorno al capitalismo patrimonialista del siglo XIX, oligárquico, plutocrático y no democrático, que representa un enorme peligro porque el poder económico se traduce en poder político que es muy difícil de controlar. Actualmente resulta más claro que las desigualdades de las riquezas en el mundo no responden necesariamente a las ideas democráticas de mérito, talento, trabajo y esfuerzo, sino a temas como la corrupción, la especulación financiera internacional, la tremenda y artificiosa desigualdad salarial de la que hablaba el profesor Pizzi, la depredación suicida de los recursos naturales de los países empobrecidos y la herencia de grandes capitales. La pandemia del COVID-19 ha revelado con crudeza la fragilidad de las instituciones globales y nacionales que se han mostrado incapaces de asegurar bienes de vital importancia para los seres humanos. Ha puesto en alto riesgo la realización del objetivo del desarrollo sostenible de reducir las desigualdades en los países y entre ellos. Ha confirmado la razón subyacente a los movimientos feministas y antirracistas que inundaron con sus movilizaciones las calles de diversas ciudades del mundo ante la desigualdad sistemática y estructural que ha generado un sistema económico que es incapaz de enfrentar los retos a los que debe enfrentarse la humanidad. La crisis climática, la desigualdad económica y de la distribución de la riqueza, el desempleo estructural, los desplazamientos forzosos de comunidades enteras por cambios ambientales, la polarización e inestabilidad social. Ha demostrado, finalmente, la imperiosa necesidad de que los estados construyan un nuevo acuerdo global que garantice la reorientación y el control efectivo del sistema económico global. En la era post-COVID debemos superar el modelo económico predominante durante las últimas 4 décadas. Es necesario redistribuir la riqueza, garantizar rentas básicas y establecer impuestos progresivos a la riqueza. Los gobiernos y los ciudadanos del mundo deberíamos ser más rápidos y audaces en la promoción de un nuevo pacto global que asegure el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, en especial el de la reducción de las desigualdades por el carácter transversal que se puede observar en él. Un acuerdo que esté a la altura de los tiempos que nos está tocando vivir y de los retos que nos plantea el futuro próximo.
En suma, se necesita una alianza que asegure la realización de las promesas incumplidas del orden internacional emanado tras la Segunda Guerra Mundial, que adopte y se haga cargo del cambio civilizatorio que requerimos para garantizar nuestra supervivencia como especie. Por principio de cuentas, un nuevo pacto global supondría, a mi juicio, por lo menos lo siguiente. Primero, reconocer que de la conexión intrínseca entre los derechos humanos y la igualdad deriva la obligación de la garantía de un nivel mínimo de subsistencia para todas las personas en todo el mundo. Segundo, el reconocimiento de que los derechos humanos universalmente reconocidos como esfera de lo indecidible deben protegerse frente al mercado. Tercero, el reconocimiento de que los derechos humanos como demandas éticamente justificadas se afirman siempre como leyes a favor de los más débiles, frente a los micro y macro poderes públicos y privados, creadores de desigualdades dentro y fuera del Estado. Cuarto, el compromiso de hacer plenamente efectivos los límites a los derechos patrimoniales frente a los derechos humanos, lo que implica una economía más justa, más humana, que cuide de las personas, que protege el planeta y que acabe con la explotación de la de la pobreza. Ángela, ya estoy sobre tiempo, ¿verdad? Si ya estoy, puedo parar aquí y continuamos con las exposiciones de mis compañeros y los retomamos en la conversación. Pues si quieres puedes tomar un par de minutos para cerrar. Ok, pues básicamente también algo muy importante es que requerimos cambiar los cambios regulatorios, porque lo que tenemos en la realidad es que los tratados internacionales en materia financiera y comercial predominan sobre los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, en realidad, no tenemos el sistema, vamos a decir, institucional internacional para garantizar que vamos a poder acabar con la desigualdad. Necesitamos un cambio de régimen económico protegido por el orden internacional normativo. Ahí me quedo. Muchas gracias por escucharme. Jacqueline, gracias a ti por la presentación. Ya empezamos a notar coincidencias entre lo que nos propone Jacqueline y lo que acaba de presentar el profesor Fischer. Voy a darle la palabra ahora al profesor Martín. Pablo Martínez Becerra, buenos días. ¿Cómo está tu conexión? Bienvenido. Sí, gracias. Vale. Muy bien, es un gusto para nosotros tenerte acá. Estamos haciendo pues primero la ronda de intervenciones, luego vamos a hacer los comentarios. Bueno, el profesor Martínez Becerra es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Valencia, España. Es docente e investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, Chile. En general, sus publicaciones están referidas a temáticas de filosofía política y en especial al análisis de las reflexiones de Martha Nussbaum en torno al desarrollo humano. Actualmente ejecuta un proyecto CONDECIT regular titulado La dignidad humana como referente normativo político-social en la teoría de la justicia del liberalismo idealista de Genaro Abasolo. En este proyecto se entrecruzan variedad de temáticas propias de la filosofía política que se sintetizan en una visión crítica de las diversas teorías de la justicia en relación con la promoción de la libertad y el desarrollo. En el día de hoy, el profesor Martínez Becerra nos acompaña con una ponencia titulada El respeto a la dignidad como umbral del desarrollo en el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Bienvenido, profesor, y cierro mi micrófono y te doy la palabra. Mucho gusto, Ángela. Bueno, y muchos de los presentes los conozco por sus publicaciones, más que, bueno, no tenía la oportunidad de haberlos visto en la pantalla. Así que un gusto y, bueno, un honor estar con ustedes. Bien, voy a leer la ponencia. Bueno, la ajusté al tiempo, igual que la profesora Yonguitut. Así que parto con la lectura.
El título de la ponencia es El respeto a la dignidad como umbral del desarrollo en el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Bueno, yo podría haberla titulado La no bifurcación de la justicia y la ayuda material en el mantenimiento de la persona a la altura de su dignidad. Bueno, habría sido un poquito más sofisticado, pero quizás daba más cuenta de lo que voy a hablar. Bien, parto entonces la lectura. Considerar al desarrollo realizando una parte del respeto que se le debe a la dignidad humana parece facilitar la identificación de los referentes, por un lado evaluativos que definen el buen desarrollo, y por otro normativos que prescriben las acciones tendientes a alcanzarlo. En específico, la apelación a la dignidad ha venido a ser en el enfoque de las capacidades de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum uno de los nervios que conecta el desarrollo con la exigencia de la promoción de la persona humana. Es más, la apelación a la dignidad para trazar los umbrales del desarrollo en su propuesta se integra también como uno de los principios de legitimación de su proyecto más general, a saber, establecer una teoría de la justicia acorde a su liberalismo político. En otras palabras, dicha referencia a la dignidad ha sido crucial para calibrar sobre todo las cotas propias del mínimo decente de capacidades que posibilitan el buen desarrollo y sin duda la realización de la justicia social. Dice la profesora neoyorquina, la exigencia fundamental de mi concepción de la justicia social es la siguiente. El respeto por la dignidad humana obliga a que los ciudadanos y ciudadanas estén situados por encima de un umbral mínimo, amplio y específico de capacidad. Esto es crear capacidades. Hasta ahí Nussbaum. Ahora bien, la filósofa norteamericana en su libro La tradición cosmopolita, un noble e imperfecto ideal, apareció en el 2019, ha vuelto a referirse a la dignidad. Precisamente en el libro retoma la pregunta acerca de cuál es el umbral que marca el respeto a la dignidad, que como sabemos determina el horizonte de la calidad de vida, zen, de la justicia social y en consonancia con estas del desarrollo. Sin embargo, en esta obra, todavía fresca, destaca preferentemente cómo se han ido desenvolviendo dos ideas sobre la dignidad, que determinan a su vez dos formas de abordar los problemas prácticos. Por un lado, una que se centra en la soberanía individual, que implica una dignidad indestructible, ya realizada e inmune a los vaivenes de la fortuna, y por otro lado, aquella que afirma que el mantenerse en la dignidad necesita del puntal de ciertos bienes exteriores. Para Nussbaum, la existencia de ambas miradas ha constituido una verdadera bifurcación que ha conducido a que la dignidad opere como un principio práctico insuficiente. Ciertamente en la historia se ha requerido de un largo proceso para entender que pese a la prioridad de la tradición que ve en la dignidad un valor inalterable, tradición que se corona con la idea kantiana del valor incondicionado de la persona, tal prioridad resulta limitante en la tarea de establecer el marco de las obligaciones que se deben a las personas conforme a su estatus, y para saber cuál ha de ser la cota de su debido respeto. Para ilustrar esto, Nussbaum pone un caso extremo, que si bien no existe hoy como institución, sí persiste como práctica, y se pregunta, ¿qué perjuicio causa la esclavitud? Por ejemplo, si la dignidad del esclavo nunca llega a verse afectada por su subyugación. Sin duda nosotros responderíamos que de acuerdo a ese concepto de dignidad, no debería afectarlo en lo que se refiere a su irrebasable estatus de persona. Más al entender de la filósofa, una idea de dignidad que se circunscribe a entender que la personalidad moral se completa a sí misma, es integralmente hermosa, sin ayudas externas, puede servir en cierto grado de referente respecto a los deberes de justicia. Es decir, puede estar a la base de la exigibilidad de los derechos a la libertad de expresión, de conciencia y de asociación, así como los derechos de participación política. Pero los deberes de ayuda material, incluso para los más cercanos, quedarían sin justificación si llegásemos a esgrimirla como normativa práctica. Por lo mismo, se desprende de aquí que la dignidad, así entendida, estaría aún más lejos de justificar la obligación de la redistribución de los bienes como exigencia política, es decir, estaría distante de fundamentar la justicia social. Por tanto, Nussbaum, en su enfoque de las capacidades,
va a proponer una noción de dignidad que no se bifurque en dos acepciones, sino que se aúne de acuerdo al sentido mismo que tiene la vida de las personas, a saber, florecer. Por tanto, lo primero es dar cuenta que esa soberanía e inmunidad respecto a los males externos que poseería la dignidad solo es relativa e incluso solo aparente. Para Nussbaum no es cierto que la humanidad puede relucir en la más humilde de las moradas y que la pobreza en sí no parece ofender a la dignidad humana. La pobreza solamente es externa, no alcanza el corazón mismo del humano. Nussbaum, para respaldar este juicio en contra de quienes opinan que la voluntad es invulnerable a las contingencias externas, precisamente en razón de su dignidad, argumenta. Eso dicen estos autores, que la pobreza no alcanza el corazón humano, pero lo cierto es que sí que lo alcanza. Para empezar, ciertas condiciones de vida son una ofensa a la humanidad, con independencia de si la persona se ve afectada internamente por ellas o no. Y en segundo lugar, la probabilidad de que la persona sea afectada por ella es considerable. El ser humano no es como un sillar o una roca, sino que es un cuerpo de carne y hueso que se va haciendo según sus condiciones de vida. La esperanza, el deseo, las expectativas, la voluntad, todo ello está influido y conformado por el entorno material. Hasta aquí Nussbaum. Sin duda, esto, para la filósofa, no quiere decir que se desdeñe la nobleza y la fortaleza que hace posible estar por sobre las condiciones materiales al modo estoico, sino más bien ponderar la importancia de los bienes externos. Sostiene, de acuerdo con esto, que las personas pueden maravillarnos y alzarse por encima de sus condiciones, sobreponiéndose a ellas, pero eso no significa que las condiciones mismas no sean importantes, ni que no incidan en lo que esas personas pueden hacer o ser. Hasta aquí Nussbaum. Según Nussbaum, la anulación de la bifurcación de sentido de la dignidad y el realce de la importancia de los factores externos para su conservación tiene su correlato en que, si bien podemos distinguir analíticamente entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos y sociales por otro, en la realidad todos los derechos son económicos y sociales por extensión. ¿Cuál es la razón que lleva a Nussbaum a tal postura? Una razón que para muchos puede parecer tosca y que para otros podría mostrar enemistad con el valor intangible, a saber, que el enfoque de las capacidades, sostiene expresamente Nussbaum, va más lejos, pues pone el acento en que la transmisión y protección de todos los derechos cuesta dinero, y en que esa dependencia monetaria es la que hace que todos los derechos sean económicos y sociales por extensión. Todas las funciones humanas inherentes a la idea de vida que esté a la altura de la dignidad humana cuestan dinero. La única cuestión que hay que decidir en ese sentido es la de cómo recaudar esos fondos de forma equitativa y de cómo asignarlos equitativamente también. Hasta aquí Nussbaum. Evidentemente podemos decir en favor de Nussbaum que siempre que se habla de un derecho en el papel, se está hablando de un derecho que por diversas incapacidades no se puede hacer efectivo. Nussbaum ve en el hacerse efectivo la gravitación concreta de alguna situación externa, social o política que ha contribuido a la creación de la capacidad. En esta circunstancia que permita a una persona poder funcionar en dimensiones tan básicas como puede ser, por ejemplo, el hacer uso del transporte público para ir a votar o emitir una opinión respaldada argumentativamente, ha dependido en algún eslabón del proceso del dinero. Es decir, a veces buscando poco y a veces buscando hasta lo más remoto, descubriremos que siempre tras el goce de un derecho habrá un grado, al menos, de solvencia económica, que es la que salva de mantenerlos en los niveles de la pura supervivencia, o sea, en los niveles en que el ejercicio de los derechos parece ser no solo un lujo, sino a veces algo desconocido. Sin embargo, hay que tener el cuidado de considerar que esta valoración de los deberes de ayuda material no supone que Nussbaum se ha inclinado por el enfoque basado en los recursos, enfoque que ha criticado por presentar un sesgo favorable a quienes ya están en posición de usar esos recursos sin impedimento. Pues, para ella, el centro continúa siendo la creación de capacidades. Para Nussbaum, la obra de Smith es el hito más importante
en vistas a la incorporación del reconocimiento de los bienes exteriores como pilares de cualquier funcionamiento humano en los márgenes de la dignidad. A su entender, es la propia situación histórica de Smith la que le permite saltar más allá de la idea de un florecimiento conforme al puro ideal estoico de la dignidad. Es más, la valoración de los medios económicos en vistas a la realización personal no los veía Smith solo constatando lo que los ricos podían ser y hacer, sino sobre todo advirtiendo cuáles eran los funcionamientos de los que quedaban privados los pobres. Dice la profesora de la Universidad de Chicago, Smith posee también un profundo conocimiento de la realidad de la vida de la clase trabajadora. Sabe apreciar muy claramente lo mucho que la costumbre y la educación marcan la diferencia en cuanto a las aptitudes humanas, ya que sabe ver también que las circunstancias de la vida pueden hacer que las facultades humanas básicas florezcan si son propicias o se agoten y deformen si son perversas. Entiende igualmente que los sistemas legales y económicos desempeñan un papel crucial a la hora de permitir que las personas desarrollen sus capacidades innatas. Hasta aquí Nussbaum. En general, los deberes de justicia derivados del respeto a la dignidad son, para Smith, algo más que la protección respecto al robo o la agresión, puesto que tienen que ver con las disposiciones referentes al trabajo, en la que destaca en su base la libertad negativa de ejercerlo donde quiera y como quiera. Ahora bien, es claro que la ética del desarrollo dentro del liberalismo político de Nussbaum ha de establecer sus umbrales conforme al respeto a la dignidad humana, no limitada a la concepción estoica, sino conectada a los fundamentos materiales de las capacidades humanas, que Smith consideró de modo pionero. Es del todo evidente que, como bien dice Nussbaum, la privación de los bienes externos puede perjudicar el desarrollo de las partes de la personalidad imprescindibles para tener una vida a la medida de la dignidad humana. Contando con esto, si nos retrotraemos a las obras previas a su libro La tradición cosmopolita, en donde Nussbaum propone las medidas políticas universalizables tendientes a alcanzar el desarrollo, veríamos que a la hora de justificarlas, a partir de la apelación a la dignidad, habría tenido en su acepción no bifurcada un mayor respaldo y legitimación. Como señala la filósofa en Crear Capacidades, la idea básica es que ciertas condiciones de vida facilitan a las personas una vida que es merecedora de la dignidad humana que ellas poseen, mientras que otras condiciones no lo hacen. Hasta aquí Nussbaum. Insistiendo en el punto, habrá que decir que, de acuerdo a lo dicho en la tradición cosmopolita, que la exigencia de creación de capacidades mínimas en relación al respeto de la dignidad por parte del Estado se sustenta más sólidamente si la entendemos no como una cualidad indestructible y asegurada de suyo, sino como una condición respecto de la cual una persona puede degradarse o rebajarse al no contar con ciertas condiciones materiales. Por ello, cuando Nussbaum, en Crear Capacidades, expresaba la pregunta articuladora de su propia propuesta, a saber, ¿qué se necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana? Habría que dar cuenta que su respuesta allí plasmada no entra en contradicción con lo dicho en la tradición cosmopolita, porque la filósofa ha entendido siempre que se trata de llevar una vida digna, de funcionar a la altura de ella, y eso requiere el respeto activo, no negativo del Estado, que se evidencia y consagra en asegurar derechos sociales y económicos a las personas. Decía Nussbaum precisamente en Crear Capacidades. Lo mínimo y esencial que se exige de una vida humana para que sea digna es que supere un nivel umbral más que suficiente de 10 capacidades. Dada la existencia de una concepción ampliamente compartida de la que se supone que ha de ser la tarea central de un gobierno, en concreto, la de hacer que las personas sean capaces de llevar una vida digna y prosperar por encima de los mínimos exigibles, podemos deducir que un orden político aceptable está obligado a procurar a todos los ciudadanos y ciudadanas un umbral de capacidades centrales. Hasta aquí Nussbaum. Ahora bien, desde la perspectiva no bifurcada de la dignidad propuesta en la tradición cosmopolita, es decir, desde esa visión más integrativa, se hace más viable que el enfoque de Nussbaum defienda y justifique no solo los deberes mutuos de ayuda material
dentro de la sociedad civil, sino la responsabilidad gubernamental, política, respecto al aseguramiento de ciertos aspectos económicos que permiten la constitución de las capacidades básicas destinadas a todos los ciudadanos y todo ser humano, hay todo ser humano. Estas son la base de la justicia social que, de respetar la dignidad humana en todo su alcance, no podría descuidar los derechos sociales y económicos. Eso sería mi ponencia. Profesor, muchas gracias por su pues, excelente ponencia, por su participación. Pues por mi parte encuentro muchos puntos que vale la pena discutir. Y bueno, en el chat he planteado una suerte de resumen de las ideas centrales de algunos pues, de los ponentes. Ya voy a incluir la del profesor Martínez, simplemente son apuntes que tomó. Y no he recibido preguntas de parte de los participantes o intervenciones. Entonces, mientras se animan, o bien sea a escribir en el chat sus preguntas o a abrir su micrófono, yo quisiera, bueno, primero señalar que veo una coincidencia entre los tres panelistas en cuanto a su propuesta o no, su inquietud respecto a la necesidad de reconocer que hay instituciones políticas y económicas que tienen una gran responsabilidad en la reproducción de las desigualdades. Cada uno lo ha denominado de diferentes maneras. El profesor Pizzi nos hablaba de como de los pactos oscuros. La profesora Yongitud nos hablaba de, bueno, omisiones, pero también hablaba de la necesidad de un reconocimiento. Y finalmente, el profesor Martínez señala que hay una institucionalidad que no propende o no defiende las capacidades. En ese sentido, hay un enfoque compartido entre los tres y bueno, creo que desde ahí puede arrancar la conversación, quizás desde el acuerdo, este punto pues en el que convergen las propuestas, pero también me gustaría que, dado que los ponentes son de tres países diferentes, bueno, conocen la problemática presente en cada uno, ampliáramos un poquito más esos referentes tan concretos de desigualdad, dando ejemplos. El profesor Pizzi nos daba el ejemplo de qué pasa con 10 reales. La profesora Yongitud nos dio una lista de cómo se ve la desigualdad ahora en la época post-COVID. Y el profesor Martínez también nos da una idea de cómo digamos, cómo es indigna la pobreza. Yo planteo estos puntos como temas de encuentro y pues que estoy segura que los tres quieren ampliar su intervención, así que se me ocurre hacer ahora una rotación de la palabra, darle inicialmente la palabra a su profesor, al profesor Pizzi, luego volvemos al profesor Martínez y luego la profesora Yongitud puede agregar. Entonces, profesor Pizzi. Bueno, seguimos entonces. Ese es el momento bueno para análisis, críticas y consideraciones. Yo creo que se puede profundizar un poco más las cuestiones. Yo, cuando tú hablabas, Ángela, de los pactos oscuros, yo creo que no son tan oscuros algunos pactos. Los pactos algunos son claros y nosotros, desde la filosofía y de las ciencias humanas y sociales, nos hemos como que entusiasmado demasiadamente con los aspectos positivos de los pactos, de los tratados, como hablaba Jacqueline, ¿no? De los tratados nacionales e internacionales. Y hemos creído, hasta mismo con determinada ingenuidad, de que los grupos del bien superarían las maldades de los pactos de los grupos maliciosos. No lo sé si ha sido un error de los filósofos, de los intelectuales, creer de que, que esa idea de los avances
podrían superar la vulnerabilidad humana y al mismo tiempo superar las tendencias del otro lado, la tendencia de la malignidad. Entonces, veamos un ejemplo, como tú dices, Ángela. Aquí en Brasil, por ejemplo, con la pandemia, hemos tenido y tenemos un gobierno que no se ha importado nada con la pandemia. Ninguna política pública, ninguna política de Estado. A principio decía que no pasaba nada, que era eso. Entonces, lo que pasa, eso es una política de un grupo que está en el poder, o de varios grupos que están en el poder, o de varios grupos que apoyan ese gobierno, para que se mantenga la desigualdad, pero no solo se mantenga la desigualdad, pero los más pobres, los afros, los negros, los indígenas, que se mueran. Porque no hubo una política de protección a la gente y principalmente a los más pobres. Entonces, esos grupos, esos pactos, esas alianzas que se establecen, esos tratados, no sé si son tratados, pero porque son varios grupos que interaccionan y crean esta política de hostilidad a los pobres, de hostilizar los derechos humanos, de hacer una militancia y tomar decisiones en contra, principalmente a los más pobres, a los negros, a los indígenas, a los pueblos originarios. Entonces, si miramos las estadísticas, yo no las tengo aquí ahora en este momento, pero se podría buscar, de los más de 600,000 muertos por COVID en Brasil, la gran mayoría son pobres. ¿Por qué? Porque los pobres tenían que salir día tras día para trabajar y buscarse este mínimo para poder tener comida en este día mismo o la mañana siguiente. Entonces, claro, lo que Jacqueline habló de los tratados nacionales e internacionales ligados a grupos financieros, más se resumo, se entiendo así. Esos grupos financieros, en estos grupos hay mucha gente que no le importan los derechos humanos, que no le importan los derechos sociales, que no le importan con la desigualdad, porque están en otro mundo, están en otro estrato, en otra realidad. Entonces, yo vuelvo a insistir un poco de que no debemos abandonar, y estamos en un Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas, de enseñanza de ética, como está en el título general. Y eso vuelve otra vez a la idea de que estudiar las éticas, estudiar éticas aplicadas es un trabajo que debemos continuar y continuarlo con bastante ánimo, entusiasmo, porque hay alternativas bastante buenas, sea en el plan institucional, en el plan ecológico, en la área de la salud, cómo son los distintos ámbitos de las éticas aplicadas. Pero a veces, no lo sé, es una mea culpa, quizá, de que nos hemos olvidado que también hay grupos que no tienen esta intención. Y hay grupos que están en las universidades, que a veces son compañeros de los otros, que están luchando en contra de las éticas aplicadas, en contra de los derechos humanos. No son solo empresas privadas, están en partidos políticos, están en el parlamento, son jueces que determinan y que hacen determinadas decisiones en contra de los pobres, a favor de terratenientes, a favor de los Pandora Papers, y que va por ahí un montón de cosas. Entonces yo creo que por ahí tenemos, nos acercamos todos y todas, incluso con Pablo, contigo, Jacqueline, y veo que ahí tenemos un papel importante como pensadores, intelectuales y profesores para hacer frente a esos grupos. Pero claro, me preocupa porque ellos tienen poder, tienen fuerza, están armados incluso.
No, porque aquí hubo una política del señor Bolsonaro de comprar armas, porque la única defensa personal es tener una arma en casa o en su propiedad. Entonces ahí viene una industria del armamentismo que también tiene un lobby muy poderoso para incrementar esos grupos. Y a veces los medios de comunicación dicen, no, son los narcotraficantes que son violentos. No, pero la policía mata también. Entonces, armar a través de discursos, como dice Maquiavelo, y armar a través del pensamiento y armar a través de actitudes también, de prácticas. Se lea un poco El Príncipe del Maquiavelo, ¿no? Entonces, hay dos formas de instituir, conseguir el poder y mantenerse en el poder, que también es la táctica, la estrategia que propone el sentido más negativo de Maquiavelo. No sé, un poco eso, ¿no? Estoy hablando demasiado tiempo, no, perdone. Ya. Gracias, profesor. Yo creo que ahora, profesor Pablo tendrá su reacción y continuará la conversación. Sí, bueno, yo quedo, bueno, siempre sorprendido, ¿no es cierto?, con el poder, ¿no es cierto?, con el poder de estos grupos maliciosos. Y bueno, y también quedé también, no impactado, pero sí me encontré muy justa lo que puso la profesora Yonguitud, ya respecto a que hay una cierta vuelta ya a los oligopolios del siglo XIX. Me pareció muy ilustrativo, como una involución, ¿no es cierto?, dentro del capitalismo y el industrialismo. ¿Ya? Y bueno, y la verdad que le quería preguntar a la profesora Yonguitud un punto crucial, ya en lo que se refiere a las medidas en contra de estos grupos, ¿no es cierto?, maliciosos, ¿ya? Eh, el, ¿Qué lugar ocuparía, algo que lo he visto tratado por usted muy bien, qué lugar ocuparía la consideración de la propiedad privada? Ya había visto, ¿no es cierto?, que usted se apoya en Ferrajoli, ¿no es cierto?, también para, diríamos, relativizar ya la idea de propiedad, porque parece que por ahí es el lugar donde hay que atacar, ¿no es cierto? Y bueno, y sin duda desde el derecho público, ¿ya? Creo yo, no sé si podría ahí decirme algo al respecto. Bueno, ok. Muchas gracias por la pregunta. Pues yo creo que sí, el gran problema es que hemos equiparado, junto con, o sea, con el pensamiento de Ferrajoli, lo que pasa es que hemos equiparado que los derechos de propiedad tienen el mismo nivel carácter de fundamental que los humanos, en los derechos humanos. Esto es un gran error y esto es lo que ha fundamentado esta idea de que la propiedad es intocable, es inviolable, etcétera. De hecho, los tratados, las reglas, vamos a decir, desde el derecho público, dicen que la propiedad, en cuanto implicara un beneficio común, una utilidad pública, esta puede ser sujeta de sustracción por parte del Estado bajo ciertas reglas, por supuesto, el pagar el costo de la propiedad, que ésta se ajusta, que responda al costo de mercado, etcétera. Pero yo creo que el gran error es que hemos dicho son exactamente lo mismo, o sea, ese mito se transmitió de generación y generación y en ese mito pues nos llevamos toda esta estructura, vamos a decir, que ha permitido la explotación. Yo creo que en un sentido ético tendríamos que pensar que los seres humanos tenemos necesidades y las necesidades son limitadas, son objetivas y pueden precisarse. Yo tengo necesidad de alimentarme y necesito tener un determinado número de proteínas o calorías al día, pero hay una gran diferencia si estas proteínas las obtengo, no sé, a través de frijoles, pensando en mi país, ¿no? Frijoles, arroz, huevo, así necesito tomarla de caviar, salmón, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que centrarnos en el concepto de necesidad, ¿no? Y a partir de ese concepto ir develando qué es lo que requerimos. Y en ese sentido, por ejemplo, yo coincidiría con el planteamiento que ha hecho hace un momento, porque
la construcción de capacidades es un elemento central para la vida de un ser humano. Yo pienso, por ejemplo, en el drama de la educación. Es muy doloroso de repente darnos cuenta que bajo las políticas internacionales y nacionales hacemos un gran esfuerzo por cada día extender más la educación superior, lo cual debemos hacer. Pero el drama y la tristeza para mí es que en este esfuerzo de expansión lo que estamos haciendo es cometer un gran fraude con muchos jóvenes que no están desarrollando estas capacidades o estas habilidades que se requieren para poder participar de forma activa, consciente, responsable en una sociedad, para saber que nuestra vida está interconectada con la vida de los demás y que tenemos que responder en ese sentido, ¿no? Y por eso, en el tema de la propiedad, por eso de verdad es que sí estoy convencida de que necesitamos repensar las economías, el modelo económico sobre el cual funcionamos, porque en la base de ese modelo está la desigualdad. En lo que decía Ángela, por ejemplo, de los casos o asuntos que encontramos en nuestros países, pues yo diría igual que el profesor Jovino, o sea, tenemos una diferencia salarial, yo digo artificial, y exagerada entre los puestos, ¿no? Puede haber una diferencia de 300 veces, 100 veces el salario de un trabajador, del salario mínimo. Y esta diferencia, vamos a decir, se transporta a diferentes espacios. Entonces yo creo que tendríamos que estar pensando en el modelo, tendríamos que pensar en una nueva forma, más bien, no en una nueva forma, quizá en recuperar los orígenes de lo que es la economía, que es administrar para satisfacer o administrar la casa, ¿no? En un sentido práctico, no en un sentido de acumulación, que es como lo vemos hoy día. Y perdón, ya me extendí también. No, Jacqueline, muchas gracias y también me alegra mucho que esté circulando la conversación. Si de pronto en este momento alguno de los participantes, alguien en la audiencia quiere abrir su micrófono y plantear una pregunta, podemos escucharlas o escucharlos. Bueno, yo aprovecharía si alguien se anima ahorita en un ratito, pero rescataría la línea de investigación de cómo operan estos grupos. Es decir, necesitamos saber cómo están operando estos grupos de interés, cuáles son las redes, porque solo en esa medida, a la hora que desvelas la forma en la que operan, podemos encontrar respuestas más eficientes para encontrar respuestas a los diferentes problemas que plantea la desigualdad. Entonces yo creo que esa línea es muy, muy interesante. Vea que esses grupos, às vezes, ellos, sus pactos significa asumir mando, asumir la gestión del Estado, pero a veces también están contra el Estado o administran el Estado y transforman las leyes simplemente a su sabor, a sus intereses. Entonces, yo creo que es un trabajo complicado, porque significa ponerse frente a frente con grupos que no comparten en nada con ideales de bien vivir, de dignidad humana, de convivencia, de solidaridad, etc. Entonces, claro, Kant habla del mal, y ahí, claro, pero es un tipo de mal. Ahora yo creo que estamos ante una situación bastante distinta de lo que Kant se refería como el mal de la vulnerabilidad o de la naturaleza humana, de la insociable sociabilidad. Ahora, no es una cosa individual, como también si la pobreza fuera, o como dicen algunos grupos, es una cuestión del individuo. No, la pobreza es estructural. Hay una estructura nacional y mundial que
desecha este montón de gente. Entonces, al mismo tiempo, estudiar no una cuestión del mal individual, de una conciencia individual, pero de una conciencia de esos pactos, de esos grupos, ¿no? que se organizan exactamente con esta intencionalidad, una intencionalidad clara. Entonces, afrontarse con eso también en la filosofía le cuesta un poco, porque a veces están dentro de los departamentos de filosofía, están dentro de sectores de la universidad, están los partidos políticos, como ya hablé. Eso es un poco difícil a veces, nos cuesta un poco trabajar esto. Bien, en efecto, claro, las ideas se pueden ir desarrollando por nuestras propias preguntas. Em, Voy a darle la palabra a Carlos Pacheco, que está levantando la mano. Bienvenido, Carlos. Cuéntanos, por favor, tu filiación institucional y tu comentario. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Pacheco, soy de Venezuela. Ahorita estoy trabajando como un consultor asociado de la ONU sobre el programa de los sistemas alimentarios. Muy oportuno el tema sobre la ética en diferentes aristas. La profesora Jacqueline me parece que contaba algo de que lo que la distorsión ahorita sobre la garantía de como alcanzar una igualdad lo que predomina sobre la desigualdad es que el marco institucional global que predomina es el económico sobre los derechos, la garantía de los derechos humanos en sus diversas aristas. Existe un marco legal en nuestros diferentes países de América Latina. Existe como en forma teórica una constitución que garantiza los derechos humanos. Hay una presión social y un descontento de la población sobre el cambio climático, sobre mayor garantía de derechos. ¿Qué hay que hacer? O sea, parece como tonta la pregunta, pero sabemos como que el que termina de marcar la pauta son los acuerdos económicos, sobre los derechos humanos, el Banco Mundial, las rondas económicas, grupo 20, y por allá queda como rezagado los pueblos indígenas, los jóvenes, la gente que está pendiente del clima. No es que no haya un marco legal, creería yo. Lo digo también por nuestra constitución en Venezuela, que en teoría garantizaría una cantidad de derechos impresionantes, pero en la práctica no se cumple. O sea, ¿cuál es el destino, sin sonar fatalista, donde finalmente predomina lo económico sobre la garantía de los derechos humanos en todos los aspectos, desde lo global hasta lo regional y lo nacional? Muchas gracias por darme la palabra. Saludos a todos los ponentes, muy interesante la conversación. ¿Puedo comentar algo, Ángela? Claro, Jackie, justamente quería darte la palabra para que le respondieras a Carlos, porque el tema de la población excluida es el que te interesa particularmente, ¿verdad? Sí, sí, Carlos, bueno, sí es complejo. Voy a tratar de decirlo muy rápidamente y poniendo uno o dos ejemplos para después continuar la búsqueda con otros, ¿no? Pero mira, yo lo que entiendo es que concluye la Segunda Guerra Mundial, venimos con una promesa de libertad, igualdad, solidaridad, y empezamos a construir marcos regulatorios en materia de derechos humanos. Y los diferentes acuerdos y pactos lo que van haciendo es generar la estructura a partir de la cual los estados que firmaron esos tratados van a ir generando su propia normativa interna que va a integrar, por supuesto, las constituciones. Ahora bien, el problema que yo veo es que a la hora que se van generando estos marcos de protección de derechos humanos, también vas generando otros marcos paralelos que son en materia de comercio, propiedad intelectual, propiedad industrial, etcétera. Y estos marcos
económicos y financieros de una u otra manera van sobrepasando en cuanto a eficacia a los de los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer, vamos a decir, ya en terreno o en tierra? Porque finalmente los instrumentos te dan diferentes vías. Entonces, pienso en un caso muy específico. Pensamos, por ejemplo, en propiedad intelectual, lo que sería propiedad industrial. Tenemos las patentes, marcas, modelos de utilidad, secretos industriales. Tenemos todo eso, que es todo un paquete que tiende a proteger al capital internacional, tiende a proteger a las empresas que tienen más poder en el mercado internacional. Las reglas están hechas para su beneficio, pero hay un grupo de personas en el mundo que idearon esta idea del software libre, esa es una idea, y otra es la de las licencias Creative Commons. Entonces, estos son dos mecanismos muy sencillos que lo que tratan de hacer es darle la vuelta a la idea, vamos a decir, de que lo que tiene que predominar es la propiedad de ciertos sectores sobre el derecho a la distribución de la cultura, el derecho al conocimiento, el derecho que accedamos a estos. Entonces, ahí tenemos dos medidas específicas que han nacido en el orden internacional para darle la vuelta a estas normas. Y está bien, y hay gente que está luchando, y hay gente, de hecho, cada día más universidades se suman al movimiento de software libre y de las publicaciones de libros, revistas, etcétera, de forma gratuita. Esa es una vía, pero yo creo que lo ideal sería reformular todo el marco, todo el marco de tal manera que eso permitiera la transformación en otros niveles. Pero bueno, esa es una cuestión. Otra cuestión es, por ejemplo, pensar en el derecho a la igualdad de la comunidad LGBTI Q+. En realidad, aunque la Constitución diga que todos somos iguales, la verdad es que hay normas específicas que impiden que esas personas en la realidad sean iguales. Entonces, lo que tenemos que hacer es litigar, judicializar, dependiendo de la formación, pero todos somos útiles en la judicialización de ese tipo de casos para hacer efectivos los derechos en tierra. Y podríamos pensar pues en otros movimientos que justo lo que están haciendo es tratar de darle la vuelta a los límites que imponen las normas internacionales en materia comercial y mercantil, pero yo por lo que estaría es que realmente tenemos que pensar en rehacerlo, en volver a hacerlo, porque la manera en que se planteó no da los elementos necesarios para que realmente podamos alcanzar la igualdad y para que podamos controlar a un sistema económico que se salió de las manos de lo que era la promesa después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si fui clara. Sí, Jackie, pues tu intervención es muy, muy interesante. Quizás los panelistas quieran reaccionar. Por el momento tenemos en el chat una pregunta, un comentario sobre pues también el tema de la educación, cómo la relación entre educación y pues nivel cultural se convierte en un determinante de, pues, de exclusión. A mí me llamó mucho la atención la paradoja que planteaste, Jackie, respecto a pues, lo que hacen los sistemas dentro de los que funcionamos. Si tú decías, la universidad se basa en pues necesariamente unas dinámicas económicas excluyentes, y no es la única, hay muchas instituciones, hay muchas entidades que funcionan, ¿no? O quizás disfuncionan desde allí. Entonces también la postura realista, más howesiana, también es un punto de partida para esta lectura. En el chat tenemos entonces un comentario
también Carlos Pacheco se fue, nos dejó su comentario, y Max Garza Valle, nos plantea el tema del nivel cultural. Quizás quieras agregar algo, Max. Max, buenos días. Muy buenos días. Claro que sí, la educación juega un papel muy importante en la cultura, y en el caso particular de México, nuestro país, pues yo he visto que se ha deteriorado mucho el nivel educativo y ha habido una competencia desleal o no igualitaria desde que se programó el modelo liberal del presidente Carlos Salinas de Gortari en el 91, en donde proclama el modelo neoliberal como una de las formas en que se puede lograr mayor crecimiento y posiblemente mayor riqueza. Pero lo que no se contempló en aquel entonces, del año 91, fue que nosotros venimos con una estructura patrimonial y de riqueza cultural y educativa muy diferente. Yo recuerdo mucho que se suscitó una gran controversia, dado que se pone a la población a competir, pero en manera muy desigual. Entonces yo recuerdo cuando se le cuestionó al presidente Carlos Salinas de Gortari que esa competencia era desleal, no era muy bien estructurada, puesto que había diferentes niveles de educación, cultura y capital con los que se podía competir. Sobre todo en la parte en que México tiene una región del sureste, pues algo atrasada con respecto al norte de la República, y que estaban en condiciones de desigualdad en la competencia. Entonces, cuando el señor presidente dice, pues no hay problema, ¿verdad? Porque a los pueblos de esas regiones se les va a permitir que sigan trabajando con sus usos y costumbres y no se les va a molestar. Ellos van a seguirse manejando de acuerdo con sus leyes propias y no van a tener que enfrentar, pues, los problemas a los cuales no están capacitados para resolver. Entonces, eso me pareció una respuesta que fomenta más desigualdad. Entonces, desde los años 70, cuando en México vino el presidente Luis Echeverría y después reforzado por López Portillo, pues como que se estuvo descuidando mucho la parte educativa. Yo recuerdo cuando se estableció el libro único o el texto único, en donde se eliminaron una serie de corrientes y una serie de pensamientos que eran muy útiles para la educación de aquel entonces en México. Y entonces hubo algunas reacciones muy fuertes, por ejemplo, acá en el norte, pues cuando la gente no se puso de acuerdo en que pues, se debería educar a toda la población con un texto único, con una mentalidad bien definida, y eso trajo adoctrinamiento. Entonces hay mucha gente que está preocupada por ganarse la vida, como ahorita comentaba uno de los compañeros que participó, pues la gente está ocupada en ganarse la vida. Y una definición del señor Gregory Mankiw de la Universidad de Harvard dice, la economía estudia lo que el hombre hace para ganarse la vida. Entonces muchas personas hacemos lo que podemos y que está dentro de nuestro nivel cultural y educativo. Por eso yo pienso, y lo he dicho desde hace 50 años, que la educación es el factor fundamental que permite mayor igualdad cuando toda la población tenga la oportunidad de educarse y adquirir conocimientos que le permitan competir de una manera más igualitaria dentro de la comunidad, en donde todos tratamos pues, de agarrar las oportunidades que se nos ofrecen y aprovecharlas a nuestra forma, pero que no hemos cumplido con los principios básicos de la economía, de la subsidiariedad y solidaridad, y las empresas o el mercado no han permitido a algunos sectores pues, a competir con ventajas mejores o mayores que le den mayor bienestar y felicidad. Creo que la educación, lo sigo reiterando, es un factor fundamental. Gracias. En efecto, Max, pues muchas gracias por el comentario. Yo creería que el profesor Pablo, desde pues su experticia en la lista de capacidades que promueve Nussbaum, puede complementar al respecto el lugar de la educación en ese desarrollo de capacidades. ¿Verdad, profesor? Bueno, evidentemente desde la perspectiva de Nussbaum, el factor educativo es absolutamente conformante de, bueno, es una capacidad de partida y además, ¿no es cierto?, implica un nexo, un contexto,
diríamos, un plexo de capacidades que actúan, bueno, en forma activa y combinada. Entonces, claro, la educación es finalmente, bueno, nos lleva a la posibilidad de, bueno, del desarrollo humano finalmente, ¿ya? Y bueno, y efectivamente la lista que da Nussbaum de las 10 capacidades básicas, cómo no entenderlas como elementos educativos, como una configuración, ¿no es cierto?, del poder y ser del ser humano, bueno, de alguna manera totalmente orientado al florecimiento, a la expansión del propio ser. Entonces, claro, evidentemente las capacidades están orientadas a eso, o sea, implican una dimensión moral, implican incluso una dimensión física, una dimensión intelectual, en vistas a expandirse y a florecer. Entonces, claro, uno puede ver que las capacidades constituyen una teoría de la justicia, constituyen unos referentes del desarrollo, pero también constituyen, bueno, un modelo de educación. Entonces, la verdad que no podemos ver esto en compartimentos estancos. De acuerdo, profesor Martínez. Bueno, en el chat, Pero, Ángela, una cosa interesante aquí, porque si entendemos educación como algo institucional, es una cosa. Si entendemos la educación como una idea de convivir, ahí ampliamos un poco más el abanico de no solo de las capacidades, pero también de las necesidades. Entonces, si institucionalizamos demasiado la educación, tenemos el riesgo de caer en una instrucción, una meramente instrucción, o una homogeneización o un modelo único. El riesgo, no sé si estoy correcto. Pero si entendemos la institucionalización de la enseñanza como una de las posibilidades para superar las desigualdades, tenemos también que pensar otros elementos, como la política, como aprender la economía, algo de economía, como aprender algo de derechos humanos, que no es solamente como clase, como enseñanza institucional. No lo sé si me equivoco por aquí, no sé si meto la pata de una manera equivocada o no, no lo sé. pues quizás el profesor Martínez nos Bueno, cuando quiera se habla de complementar algo. capacidades, bueno, cuando se habla de capacidades desde un enfoque político, evidentemente se refiere a las capacidades mínimas, ¿ya? Desde las cuales, bueno, desplegar los proyectos de felicidad, bueno, con una frase tan típica de Zen, ¿no es cierto?, conforme a las propias valoraciones. Claro, se refiere no necesariamente a la educación formal, ¿ya? Ahora, ciertamente, cuando yo hablo de las capacidades y la lista de 10 capacidades que habla Nussbaum, evidentemente se refiere, bueno, a un ámbito más bien incluso al ámbito político, y por lo tanto que tiene que ver con ciertas políticas públicas también, ¿ya? Ahora, siempre la idea en un enfoque político y un enfoque liberal político como es el de Nussbaum, bueno, es siempre conciliar la libertad con, bueno, con la justicia, ¿no es cierto? El proyecto de vida feliz personal con esa base de capacidades que constituyen al final la justicia social. Entonces, bueno, esa es la tensión permanente en toda filosofía liberal política, ¿no es cierto? Cómo conjugar ese aspecto de justicia en el cual, y sin duda, dentro de ese aspecto está dar las capacidades que permiten, ¿no es cierto?, considerar a alguien, bueno, educado, sin duda, ¿ya? Con, bueno, esa libertad personal para llevar a cabo un proyecto de felicidad. O sea, y en ese sentido, bueno, difícilmente la configuración de capacidades desde el Estado puede, bueno, configurar un adoctrinamiento
bueno, son al final capacidades fértiles para, bueno, afrontar la vida. Y bueno, y como decía en la ponencia, a la altura de la dignidad, digamos, ya bajo ese parámetro. Pero ciertamente, claro, aquí reconocemos el aspecto de la educación formal y de la educación informal, sin duda. Sí, es uno de los temas, ¿no? Una partecita de todo el problema. Retomando las intervenciones y otra de las preocupaciones compartidas, se me ocurre que en estos últimos minutos, si ustedes quieren ampliar algo respecto al concepto de reconocimiento, que creo que la profesora Jackie no alcanzó a desarrollarlo, y en general creo que también es un tema compartido. De hecho, la formulación del objetivo 10 de disminución de las desigualdades ya es un enunciado que trae implícita la necesidad del reconocimiento. Inicialmente tenemos que admitir que hay desigualdades, que hay pobreza, que propiciamos injusticia social dentro de nuestros sistemas económicos, políticos, y todo eso que estoy diciendo es de alguna manera el ejercicio mismo del reconocimiento, que creo que es la primera tarea o una tarea previa para avanzar en el camino de la reducción de la desigualdad, ¿cierto? Empezamos reconociendo que existe desigualdad para luego propender por evitarla. Jackie, ¿quieres desarrollar un poco la idea de reconocimiento? Voy a ser muy, muy breve porque creo que justo el tema del reconocimiento que se da discursivamente en tratados internacionales, en realidad con lo que se encuentra es con la realidad de la que habla el maestro Pisi. Tenemos la realidad de que en América Latina y en el mundo hay grupos que no están dispuestos a este reconocimiento y que incluso hay instituciones internacionales que tampoco están dispuestos a este reconocimiento. Discursivamente sí, pero en los hechos no. Discursivamente sí porque es lo que les sostiene, pero en los hechos no porque no creen en ellos. Entonces, el planteamiento para mí, más que estar utilizando la palabra reconocimiento en un sentido filosófico, lo estoy utilizando en un sentido, vamos a decir, más bien de uso común, de aceptar, de admitir, pero no le estoy dando un peso específico, vamos a decir, filosófico. No sé si No, Pablo. yo quiero seguir contigo, Jacqueline, ¿puedo? Sí. A ver, Por favor. el reconocimiento exige una gramática del reconocimiento. Y la gramática del reconocimiento significa vincular los pronombres personales a este reconocimiento. Entonces, durante mucho tiempo, parte de los pensadores han trabajado el ego y alter ego, como un yo y un tú. Claro, eso es bastante bueno, bastante interesante, porque viene la idea de la identidad y de la alteridad del otro. Pero en este momento, ante la situación que estamos, y yo no soy creador de esta idea, porque Axel Honneth también el derecho a la libertad lo intenta montar, la idea del nosotros. La idea de quién somos nosotros. No es solamente tú, los ellos, nosotros, pero nosotros en el sentido de un grupo cerrado. Nosotros como un todo. Y en castellano, en portugués, tenemos una cuestión bastante grave de que cuando hablamos de él o ellos, por ejemplo, en portugués, la tercera persona, singular o plural, significa un pronombre neutral. Y al transformar esta categoría gramatical en un aspecto filosófico,
el ellos significa aquellos que nosotros no queremos, no deseamos. Hay una connotación aquí bastante negativa de los ellos, porque son los grupos que no nos pertenecen, que no pertenecemos, que no, incluso que no deseamos o que odiamos o que queremos desechar. Entonces hay que recuperar esta gramática si queremos pensar exactamente más filosóficamente de lo que tú decías, Jacqueline, del aspecto filosófico, de conjugar el aspecto gramatical con la idea de un reconocimiento de una comunidad de sujetos, coautores, participantes, desde el cual formamos todos un nosotros. Y si nosotros somos todos, ahí empezamos a pensar políticas, economías, necesidades, ¿no? Y deberes también, además de necesidades, para nosotros. Y no solo para yo y tú, ego y alter, ¿no? Que son necesarios e importantes, pero transformar eso como una comunidad, ¿no? De reconocimiento donde todos estamos y nos llamamos y nos reconocemos como nosotros, que interaccionamos y que convivimos y que tenemos necesidades y que tenemos deberes también. No sé si me expliqué un poco. Sí, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que yo me fui más en el sentido de los instrumentos internacionales, es decir, no lo pensé en el sentido filosófico, ¿no? Por eso hacía la aclaración. Pero sí, muy, muy interesante y de acuerdo, por supuesto. No sé si Pablo quisiera también retomar el tema. Bueno, yo entendí que no se refería al reconocimiento hegeliano ni la acción comunicativa, sino más bien al darse cuenta y aceptar que hay un problema y que hay que afrontarlo. Era más que eso, ¿no es cierto? Ujú, sí, sí. Sí, sí, Bueno, exactamente. perdone si metí la pata o si... Para Sí. nada. Pues no creo, creo que más bien nos indica en qué sentido podemos usar la filosofía desde los clásicos, desde los grandes autores para, pues para profundizar en esta discusión. Justamente por eso intencionalmente propuse el concepto de reconocimiento, porque sé que entre expertos eso es darle como un caramelo a un niño. Y bueno, el concepto nos interesa mucho, nos convoca y sí, mea culpa, fue un pretexto para generar conversación, discusión, que bueno, es lo que hacemos desde la filosofía, ¿no? Plantear preguntas. Escuché un micrófono, ¿alguien tenía profesor Llovino de pronto? Me pareció escuchar un micrófono. Bueno, Ángela, dícenos tú ahora la respuesta a tu pregunta, ¿no? No, yo solo hago las preguntas. La formación en filosofía que tengo me permite refugiarme allí. Yo formulo preguntas y abro las discusiones, pero tanto como las respuestas, bueno, son lo que requieren investigación. Y un poco creo que también ahí viene otra invitación desde este panel y desde el profesor Pisi, que señaló explícitamente cuál es la labor de las éticas aplicadas frente a este problema. Em, pues porque si todos compartimos el interés por la ética, es justamente porque tenemos unas nociones de responsabilidad, pues porque nos interesan los temas, y creo que la tarea que nos deja el profesor Jovino es bien interesante. La expuse también en el chat desde el comienzo de la sesión, porque justamente desde aquí, desde la filosofía, podemos plantear preguntas, pero también estudiar cómo se configuran esas oposiciones a los derechos humanos, esas resistencias ante la justicia, pues qué es lo que hay detrás del pacto existente, el que mencionaba la profesora Jackie, bueno, y qué del pasado, también de los clásicos, es pertinente para esas nuevas propuestas. Cuando hablaban también hace un rato de Maquiavelo, bueno, y de los clásicos,
me viene a la mente que, pues que no dejan de ser clásicos, son lupas para ver el presente, el pasado y siguen siendo una herramienta, pues los filósofos, la teoría política sigue siendo una gran herramienta para leer estas situaciones. Entonces, pues por ese lado va de pronto mi comentario, pero no me atrevo a dar respuestas, profesor. Bueno, nuevamente el compañero Max levanta la mano y pues, esta podría ser la última intervención antes de cerrar la sesión, de despedirnos. Tengo una sugerencia. Alguien en el chat estaba interesado en compartir o contactarse con la profesora Jackie. Entonces, quizás si los panelistas o algunos de los participantes quieren dejar sus datos de contacto, por ejemplo, su correo electrónico en la caja del chat, pues los invito a que dejemos allí nuestros datos, nuestro email para futuras conversaciones o para seguir con esta misma discusión. Max, adelante. Pues se mencionó hace rato, hace un momento, la cuestión institucional. Y creo que a un país con una educación institucionalmente bien dirigida y con propósitos de unirnos y que todos tengamos bienestar y felicidad, pues es muy importante retomar lo que está sucediendo en mi país. Por ejemplo, las instituciones tienen una labor muy importante y últimamente yo estoy viendo que se les está disminuyendo su capacidad de intervención en la vida político-socioeconómica. Entonces las instituciones son muy importantes y la institución de educación pues tiene que estar al frente de ella una persona muy capacitada que se interese por la cultura y la educación de todos y no solamente de un sector de preferencia. Y aquí viene una parte muy importante que tocaba el profesor Pisi, de que cómo lo consideramos, si de manera individual o colectiva. Individualmente, cada uno de nosotros nacemos con un talento, con una capacidad, con una necesidad, como lo mencionó el profesor Pisi, de crecer, de fortalecer nuestra familia, de fortalecer nuestra economía familiar, y es justamente un motor microeconómico que va a venir contribuyendo a un desarrollo macroeconómico más generalizado, más bien estructurado y con mayor nivel de sustentabilidad. Si yo fortalezco las familias, si fortalezco la educación familiar con valores y cada una de ellas rompe el círculo vicioso de la pobreza y se lanza a la competencia desarrollando sus talentos y sus habilidades, pues ya estamos ganándola, ya estamos contribuyendo a un desarrollo macroeconómico un poco mejor, mayor y un poco más integrado, como dice el profesor Pisi, más estructurado, más conveniente para todos, que es lo que pretendemos si queremos sustentar nuestro crecimiento para el futuro, educando mejor a nuestra población. Gracias. Yo nada más quisiera agregar así rapidito que también sería importante como ver qué tipo de educación necesitamos para los tiempos que se avecinan. El escenario para los seres humanos me parece que es difícil en muchos aspectos, temas de agua, temas de cambio, la crisis climática, etc. Hay muchos elementos que habría que ver de qué tipo de educación realmente creemos y creo que ahí vamos a decir que los desarrollos en materia de derechos humanos y en ética tendrían que ser medulares, es decir, no solo es educación para tener un desarrollo, sino que creo que deberíamos tener una educación para poder cultivar nuestra autoestima, nuestra dignidad, para respetar la dignidad de los otros, para ser capaces de ser empáticos, para ser capaces de ser solidarios con el otro. Es decir, una educación que lograse que pudiésemos conseguir nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y que nos ayude a ser resilientes, y que nos ayude a realmente
buscar otras maneras de organizarnos y otras maneras de convivir. Y ya nada más eso me gustaría agregar. Bueno, Jacqueline, muchas gracias. Muchas gracias también a quienes están compartiendo los datos en el chat. De nuevo, creo que es muy valioso este tipo de encuentros para generar redes, para entrar en contacto y pues para sentirnos acompañados quizás en estas labores de investigación, de indagación, de educación, porque también eso es algo que nos une y si estamos aquí y nos interesa la enseñanza de la ética, pues es porque creemos en ese compromiso y en pues, la labor que estamos haciendo, el pequeño aporte que estamos haciendo a la sociedad desde allí. Les agradecemos mucho entonces, en nombre de todo el comité organizador del Congreso, al profesor Pablo Martínez, al profesor Jovino Pisi, a la profesora Jacqueline Jongitud, por sus presentaciones, por sus discusiones y a los participantes que estuvieron en esta mesa también. Pues muchas gracias y con esto damos por cerrada, pues por terminada esta sesión. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todos. Saludos, saludos, Adiós, saludos, adiós. Un saludos. gusto. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Bye.